Ojo, chavales, porque ya hace varios días que tenía pendiente subir un vídeo sobre el Bayern de Múnich de Vincent Kompany, el que bajo mi punto de vista es el mejor equipo en este arranque de temporada, emulando yo creo que bastante bien al Liverpool la temporada pasada, que arrancó de una manera increíblemente buena, pero que luego se acabó hundiendo en la miseria, sobre todo a partir de la mitad de la temporada, cuando empezó a despuntar el PSG de Luis Enrique y los eliminaron en la Champions League. Vamos a ver si este Bayern de Múnich no se acaba desinflando como hizo el Liverpool la temporada pasada, pero es que por el momento han empezado bastante bien. Los tenemos líderes en la Bundesliga sin haber perdido ni un solo partido. Ahora mismo están jugando un partido, están en el descanso, creo que van 1-1. Y luego también en la Champions League han ganado absolutamente todos los partidos. Aquí sí que sin siquiera haber empatado nada, ¿no? Van líderes ahora mismo, además con muchísimos goles a favor y muy poquitos en contra. La idea que me dio de hacer este vídeo sobre todo fue cuando vi este encuentro de aquí, donde el Paris Saint-Germain, la verdad es que ha quedado completamente opacado frente a este Bayern de Múnich, que a día de hoy se puede considerar uno de los mejores equipos de Europa y a mi entender es el mejor que hay en la actualidad. Para ello, para analizar un poquito el juego de este Bayern, además de estar viendo aquí los jugadores y tal, me gustaría ver este vídeo de aquí que me he encontrado en internet, que yo creo, en los pocos minutos que he visto del vídeo, que resume bastante bien lo que es este Bayern de Múnich y por qué le está yendo tan bien, tanto en la Bundesliga como en la Champions League. Vamos a ver este videito y analizarlo un poquito por encima. Temporada 2025-2026. El Bayern saca el balón jugado y no parece haber nada extraño. Pero mirad bien, es Harry Kane, el delantero, quien baja a recibir el balón hasta su propia defensa. Puede parecer algo puntual, pero si lo analizamos, descubrimos que Kane es el principal creador de juego del equipo. Y aún así, está marcando casi 2 goles por partido. A veces, 2 delanteros ocupan el medio mientras los Serge Gnabry, que esta temporada está ocupando la posición que en el Bayern de Múnich de hace varias temporadas ocupaba Thomas Müller, por así decirlo, ¿no? Ahora que se ha marchado, pues Serge Gnabry su sustituto y la verdad es que lo está haciendo bastante bien. Los laterales vuelan hacia arriba sin miedo. Nada parece tener sentido. Ese es Leimer, ¿no? En el Bayern de Kompany, pero se trata de un caos que aniquila a los rivales y los vuelve locos al no entender lo que está pasando, hasta el punto de firmar el mejor arranque de la historia en las 5 grandes ligas. Pero lo más curioso es que nadie lo esperaba. El Bayern fichó a su entrenador por pura desesperación, justo en el momento más delicado del club, cuando incluso se publicaban filtraciones de las tácticas de sus partidos, justo cuando el Bayern vivía una pesadilla en Múnich. Recientemente. Y aquí vamos a ver un poquito la caída del Bayern en las últimas temporadas, que sí que es cierto que, a ver, a mí el Bayern de Múnich de la temporada pasada no me disgustó, a pesar de que cayera tan rápido en Champions League, creo que era un muy buen Bayern de Múnich. Incluso luego en el Mundial de Clubes vimos el partidazo que le dio el Paris Saint-Germain. Pero ya, lo de este año es que está siendo una autentiquísima burrada. El Bayern de Múnich formó uno de... Y eso que todavía, que en plan, no tienen a Musiala. Musiala se lesionó en verano, que se supone que es la gran estrella de este Bayern de Múnich, y el que está teniendo que jugar ahí como segundo delantero media punta es el Gnabry, que lo estábamos mencionando antes por ahí, ¿no? Todavía le falta esa pieza, y también el lateral izquierdo, donde no está Alphonso Davies, ya saben ustedes, por lesión, y yo creo que es la posición donde más le está costando a Vincent Kompany encontrar un recambio en este Bayern de Múnich. De los equipos más espectaculares y poderosos del siglo. A finales de 2019, Hansi Flick creó una máquina de jugar al fútbol en tiempo récord. Aquel equipo metía palizas a cada rival al que se enfrentaba y fue campeón de Europa en 2020 con una impresionante cifra de 43 goles a favor en tan solo 11 partidos. Fueron tan superiores que se convirtieron en el segundo equipo de la historia tras el Barça de Guardiola en conseguir un sextete. En su segunda temporada, el Bayern continuó a un nivel muy alto, pero internamente las cosas se torcieron. Hansi Flick tuvo constantes diferencias con el director deportivo. Ya saben ustedes, Hansi Flick en sus segundas temporadas se acaba derrumbando de una manera espectacular. Aquí le pasó en el Bayern de Múnich, le está pasando ahora en el Barça, con Alemania, con la selección alemana creo que también le pasó. Siempre en las segundas temporadas Hansi Flick se acaba cayendo y lo acaban teniendo que echar. Hassan Salihamidzic. Esto provocó que el míster anunciara por sorpresa su intención de marcharse al finalizar la temporada para entrenar a la selección alemana. Finalmente, Flick abandonó el Bayern con un impresionante récord de un 81% de victorias, pero sobre todo aquel equipo
A ver, hay que tener en cuenta que, claro, la mayoría de esas victorias es en la Bundesliga, pero luego también tiene de por medio esa Champions League mítica, donde además yo creo que el Bayern de Múnich gana todos los partidos de la competición, puede ser, ¿no? Es que era completamente arrollador ese Bayern. Fue recordado por ser un torrente ofensivo que promedió casi 3 goles por partido. En ese momento confiaron el puesto a Julian Nagelsmann con el objetivo de prolongar su etapa ganadora, un técnico de tan solo 33 años. En su primer año Nagelsmann a mí me parece un vendehumo de la hostia, Nunca, no sé, nunca me ha terminado de convencer a mí como entrenador, Ganaron la Supercopa alemana y conquistaron su 10º título de liga consecutivo sin demasiadas complicaciones. No obstante, la temporada quedó muy empañada por una fatal eliminación en la Copa y sobre todo por la gran decepción en Champions ante el Villarreal. A pesar de esto, el Bayern arrancó muy bien. ¡Qué temporadón ese del Villarreal! Estaría guapo también hacer vídeos, además de analizando los equipos actuales, viendo, yo qué sé, la Champions esa del Villarreal, que llega a semifinales, pierde contra el Liverpool, yo qué sé, viendo Champions míticas, yo qué sé, el Euro Málaga, el Euro Depor, cosas así. En su segunda temporada con Nagelsmann y se fueron al Mundial de Qatar con una racha espectacular. Sin embargo, el equipo bajó su rendimiento de forma muy llamativa tras el parón. En medio de todo esto, el Bayern fue un completo desastre en la derrota. Eso lo de bajar el nivel tras el parón le pasó a muchísimos equipos. Ese Mundial de Qatar creo que es el año, además puede ser que el Madrid va líder y luego se acaba cayendo el equipo y gana la Liga Xavi, y que ese es el año de la Liga de Xavi. No lo sé, porque no sé si cuadran las fechas exacto, pero algo de eso pasó también en la Liga Española, de que el que iba líder se acabó cayendo tras el parón del Mundial de Qatar, y luego ya cuando volvieron pues no eran los mismos los jugadores, ¿no? Ya como que pegaron un bajonazo físico espectacular. Por 2-1 frente al Leverkusen en Bundesliga. Fue la peor actuación de la temporada con mucha diferencia. Parecía que no tenían ninguna conexión ni propósito dentro del terreno de juego. A su vez, varios jugadores se habían mostrado descontentos con la gestión del vestuario de Nagelsmann. Para colmo, un diario alemán publicó unas filtraciones sobre un plan táctico de partido que había propuesto el propio Nagelsmann, que se mostró muy enfadado por la existencia de un topo en el vestuario. El ambiente estaba tan caldeado que la directiva no esperó y decidió despedir a Nagelsmann justo antes del tramo más importante de la temporada. El anuncio resultó sorprendente para todos, incluso para el propio Nagelsmann, que se enteró por las redes sociales al igual que sus propios jugadores. Inmediatamente después se confirmó a Thomas Tuchel como nuevo entrenador. Nada más llegar, se estrenó con una victoria por 4-2 ante su ex equipo, el Borussia Dortmund, pero en su segundo partido fueron eliminados de la Copa en su propio estadio y justo después cayeron en Champions contra el Manchester City de Guardiola. En Liga también ¡Qué puto desastre, tú! Vaya desgracia, hermano, la del Bayern de Múnich. Sí, la verdad es que después de Hansi Flick, el Bayern ha pasado por un bache espectacular. Y este fue, claro, es que yo por fecha no lo sé. Ah, no, este no es el año del Leverkusen. Creo que es el siguiente ya, ¿no? El año que el Leverkusen le gana la Liga. Aquí les estaba ganando la Liga, aquí en el Dortmund. Estaban contra las cuerdas y ni siquiera... Ah, este fue el año de Bellingham. El año este que estaba Bellingham en el Dortmund y que perdió la Liga en la última jornada, ¿no? Dependían de sí mismos para revalidar el título, pero en un final surrealista y épico y con una cagada estrepitosa del Borussia Dortmund, el Bayern se llevó el campeonato en el último minuto. Habían conquistado su 10ª Bundesliga consecutiva, pero todos sabían que el club no estaba funcionando bien. En plena celebración del título se anunció el despido de Kahn y Salihamidzic, los responsables del área deportiva. A su vez, el club reafirmó a Tuchel y reforzó su delantera con el fichaje estelar de Harry Kane, que se convirtió en el fichaje más caro de la historia de la Bundesliga tras abonar 100 millones de euros al Tottenham. Sin embargo, la temporada... No tenía ni la más remota idea de este dato que acaba de soltar. No solo es que es el máximo, el fichaje más caro del Bayern de Múnich, sino que además de toda la Bundesliga. Hombre, claro, es que a ver, de la Bundesliga, ¿quién te podría haber hecho un fichaje de 100 millones de euros? Solamente el Bayern de Múnich, ¿no? Pero me sorprende que el Bayern, un equipo que te puede entrar perfectamente top 3 mejores equipos de la historia, o top 5 100% seguro, depende de cómo lo veas. Yo creo que top 3 pues te puede entrar, pero bueno, top 5 vamos a poner. Un equipo que te entra top 5 mejores equipos de toda la historia, que no haya fichado nunca a un jugador de más de 100 millones, me parece una barbaridad, Arrancó muy mal. Tan mal que un equipo de tercera división los echó de la Copa. Y no os penséis que jugaron con el filial. Por si fuera poco, en Bundesliga... Bueno, a ver, no te jugaron con el filial, pero tenían a Choupo-Moting. Los echó de la Copa. Y no os... tenía a Choupo-Moting, tenía a Matistel, tenía a Kratzik, a ver, Sar... A ver, no es el filial, pero coño...
Sí que tenían ahí bastante Penséis suplentes, que ¿no? jugaron con el filial. Por si fuera poco, en Bundesliga tampoco encontraron respuestas ante un Bayer Leverkusen intratable bajo el mando de Xabi Alonso, que demostró su superioridad Ay, Xavi, qué poquito te quiere el Madrid, Y qué ganas tengo de que te vayas de una vez, en el duelo directo con un... ¿Cuánto daño ha hecho el Bayern de Múnich al fútbol, Ustedes piensen que si el Bayern de Múnich no te llega a pechear esta Bundesliga contra el Leverkusen de Xabi Alonso, Xabi Alonso no acaba en el Real Madrid y no nos lo hubiéramos tenido que tragar en este inicio de temporada. Es que claro, es que fíjense ustedes el ciclo de la vida cómo va. Un contundente 3-0, lo que dejó la liga vista para sentencia. Ante estos resultados, el Bayern acordó en febrero de 2024 la salida de Thomas Tuchel al finalizar la temporada. El gigante alemán no ganó ningún trofeo y quedó en tercera posición de Bundesliga, su peor clasificación desde 2010. Y es que, como dijo Goretzka, la situación del encima club quedaron terceros. una... Yo ni me acordaba de que habían quedado terceros. Yo pensaba que habían quedado segundos. Terceros por detrás del Stuttgart, que ese año también hizo un temporadón brutal. No sé si este es el año que tenían... Era la delantera esta... No sé si estaba ya un Dab. Estaba un Dab. Stiller también es del Stuttgart, ¿verdad? Luego estaba también este hombre... joder, es que no la quiero cagar con los nombres. El Guirassy, creo, ¿verdad? Puede ser, antes de que fichara por el Dortmund. Película de terror interminable, sobre todo para Harry Kane, que había llegado con la esperanza de ganar el primer título de su carrera, pero tuvo que pasar algo que no ocurría desde hacía más de 10 años para impedirlo. El Bayern había perdido su ADN, no tenía un rumbo claro y encima varias fuentes confirmaban que el vestuario estaba muy desgastado. Para colmo, cuando activaron la búsqueda de su nuevo entrenador se encontraron con una situación insólita. Parecía que nadie quería asumir el mando, pero entonces una reunión con Pep Guardiola lo cambió todo. En medio de la época más delicada de los últimos tiempos, los alemanes sorprendieron a todos cuando anunciaron a un técnico que acababa de descender de la Premier con tan solo 24 puntos. Y mientras todos se echaban las manos a la cabeza, una... ¡Ídolo! Vincent Kompany, máximo ídolo de este canal, ¡Qué locura, tú! ¡Qué aura! ¡Qué entrenador! Buah, este tío va a ser historia, Acuérdense de mí que este pavo va a ser historia con el Bayern de Múnich. No sé si este año va a ganar la Champions, porque ya les digo que pueden pasar mil cosas. Puede pasar como con el Liverpool la temporada pasada, que a mitad de temporada se acabó cayendo. Pero yo confío en que si no es esta temporada, en algún momento al Bayern se le va a dar. Sobre todo porque aparte de tener una plantillaza con Luis Díaz, con Harry Kane, tiene un equipazo tremendo. Encima está este tío que los esté llevando por el buen camino, ¿no? Está siendo una completa barbaridad, está siendo una pisonadora. Desde que el Bayern activó la búsqueda de su nuevo entrenador, sus principales opciones se fueron desvaneciendo. La prensa alemana comentó incluso que tantearon la vuelta de Hansi Flick y llegaron a negociar la continuidad de Thomas Tuchel. En medio de la desesperación, el club se reunió con Pep Guardiola para pedirle consejo, y durante una intensa charla telefónica de más de 2 horas salió el nombre de Vincent Kompany. Guardiola le veía... Muy random, ¿no? Muy random lo de hablar con Pep Guardiola para que te diga el entrenador, ¿no? De la próxima temporada, rarillo eso, pero bueno. Y al candidato ideal sobre el que construir un proyecto a largo plazo. El Bayern le hizo caso y lo anunció como nuevo entrenador. Pero claro, se la estaban jugando una barbaridad. Un club como el Bayern de Múnich, que todas las temporadas tiene que intentar optar a ganar la Champions como mínimo, ¿sabes? Plantarse en semis, cosas así, que apuesten por un entrenador que había descendido de la Premier. En ese momento, el míster estaba en el foco de las críticas por su descenso con el Burnley, por lo que todo el mundo se preguntaba lo mismo: ¿por qué han fichado a este chambal? Durante su etapa como jugador, Kompany fue uno de los defensores más dominantes de su generación. El belga se consolidó como el líder del Manchester City con una mezcla poco común de inteligencia táctica, poder físico Era muy y una top gran Kompany, salida de balón. Pero todo cambió en la jugador cabeza del infravalorado jugador cuando Guardiola se cruzó en su camino. Pep Guardiola came into the building for the very first time, explaining a little bit his idea of the game, and I think within a week I knew I would be a coach. En el año 2019, Kompany puso fin a su etapa en el Manchester City con un golazo impresionante ante el Leicester City, que fue clave en su último título de Premier. Aquel verano volvió a casa, al Anderlecht, con un curioso rol de entrenador-jugador, aunque pronto dejó el banquillo y se centró en jugar. Sin embargo, al finalizar aquella temporada... El tío, claro, yo esto no lo sabía. Vincent Kompany fue entrenador-jugador. ¿Qué coño me estás contando, tío? ¿Esto es real? Hostia, tío, vaya subtrama, hermano, de Kompany en el... ¿Esto qué era? En 2020. Vaya subtrama, tío. Vaya subtrama que tenía Vincent Kompany.
se retiró como futbolista y comenzó oficialmente su trayectoria como primer entrenador. Y tras 2 temporadas al mando del conjunto belga, su carrera dio un giro decisivo en verano de 2022. El Burnley anunció a Kompany como pieza clave en su reconstrucción. El equipo inglés había descendido a segunda división después de 6 temporadas y atravesaba un momento delicado. El caso es que el míster convirtió a un equipo clásico inglés en un equipo fluido que basó su juego en un fútbol ofensivo y simplemente arrasaron el campeonato de una forma que nadie se hubiera imaginado. Consiguieron el ascenso más precoz de toda la historia de la Championship con 7 jornadas todavía por jugar y finalmente superaron los 100 puntos, algo que nadie había logrado desde el Leicester City en 2014. Una vez en Premier League, Kompany mantuvo su misma idea de juego. Sin embargo, el equipo no parecía preparado para desarrollar un fútbol tan ofensivo y tomar tantos riesgos en la máxima categoría. A ver, esto es un tema, tío. Hay muchos entrenadores que les pasa esto. A Vincent Kompany, mucha gente pues le habrá achacado a él la culpa de que el Burnley acabara descendiendo de la Premier League, pero es que al final tú puedes ser muy buen entrenador, que si no tienes los jugadores adecuados, ese equipo no va a triunfar. Ese equipo no va a triunfar. Te sirve a lo mejor para la Championship, pero contra un Manchester United, contra un Chelsea, contra un City, pues lógicamente no te va a dar, porque los jugadores que tienes no son lo suficientemente buenos como para llevar esa idea de juego al máximo nivel. Categoría del fútbol inglés, lo que terminó pasando factura. Finalmente, el equipo perdió la categoría y Kompany recibió numerosas críticas por no haber adaptado su juego a las capacidades de sus jugadores. Pero a pesar de todo, También estoy de acuerdo con eso, También estoy de acuerdo con que también el entrenador se tiene que saber adaptar a lo que tiene. No puede ser, por ejemplo, me parece muchísimo mejor entrenador José Bordalás que Vincent Kompany, en el sentido de que José Bordalás te cumple los objetivos de su equipo con cualquier cosa que le des. Tú le puedes dar un chaval que acaba de empezar a jugar al fútbol y el tío te va a conseguir el objetivo del Getafe, que es mantenerse en primera, tal, estar en mitad de tabla. Y este tío, el Vincent Kompany, es un entrenador para clubes grandes. Pero tú si lo metes en un club pequeño no te va a rendir tan bien, ¿sabes? Entonces también creo que eso es la capacidad de adaptación del entrenador a la situación, tanto para entrenar a un club grande, a un club mediano o a un club pequeño. Me parece algo fundamental para valorar el nivel que tiene cada técnico, ¿no? Con tan solo 38 años, estaba considerado uno de los entrenadores más prometedores de su generación, y el Bayern estaba convencido de que con las herramientas adecuadas, Kompany podía desarrollar su idea de juego con éxito. Kompany había contado que desde su primera etapa en el Anderlecht pasaba horas viendo vídeos sobre la filosofía futbolística de Johan Cruyff, algo que marcó profundamente su forma de entender el juego. Desde el primer momento, su Bayern se caracterizó por dominar a través de la posesión y aplicar una presión muy agresiva, un estilo que pronto dio resultados espectaculares como el 9-2 ante el Dinamo de Zagreb en Champions League. Durante su... Bueno, pero ese partido, bro, el Bayern lo juega todos los años. En plan, todos los años en Champions League, el Bayern de Múnich puede tener al peor entrenador de la historia, que cada año le meten una goleada a un equipo random. Es una cosa espectacular. Ya puede ser esta gente, el Dinamo de Zagreb, puede ser el Pafos, puede ser... Todas las temporadas van cambiando de equipo, pero al final el objetivo es el mismo. Siempre, en la fase de grupos, le toca un equipo de mierda al Bayern al que le meten la goleada. En 2020 le tocó al Barça, ¿no? Su primera temporada al mando, el equipo mejoró notablemente las sensaciones en comparación a las anteriores temporadas. Con todo esto, el Bayern recuperó el título de liga con una holgada ventaja de 13 puntos ante el Bayer Leverkusen, su anterior verdugo particular. No obstante, su nivel descendió en partidos de Champions League, especialmente fuera de casa, donde cayó ante el Aston Villa, Barcelona y Feyenoord. Estos dos últimos... Qué duro el 4-1 contra el Barça, tío. Su Bayern de Múnich parte de un 4-2-3-1 sobre el papel, aunque realmente eso se queda ahí, en el papel. El sistema cambia constantemente y de formas tan sorprendentes como efectivas. Todo comienza desde atrás. El Bayern busca salir con el balón jugado para tener ventajas cuando llega al campo rival. Y aquí aparece el cerebro de todas las operaciones, Joshua Kimmich. Kimmich baja para formar... Vaya jugador infravalorado, pero infravaloradísimo Joshua Kimmich, una línea de 3 con los centrales. Así, el equipo aprovecha su increíble capacidad para construir el juego y conectar con la siguiente línea. Aquí vemos que uno de los laterales se mete para adentro para cubrir el puesto que... Bueno, pero a ver, también te digo, si Joshua Kimmich estamos hablando de que es un tío infravalorado, lo de Leimer es una completa aberración. No tiene ningún tipo de sentido
que haya gente que te habla del Bayern de Múnich, de lo bien que juegan, de lo buenos que son, y no te mencione nunca a Konrad Laimer. Yo les diría que a día de hoy es, pues, te puede entrar perfectamente en un top 5 mejores laterales derechos del mundo, y por no metértelo en top 3, porque es que es una locura lo que está haciendo, sobre todo estas últimas temporadas con el Bayern, Es una puta barbaridad los Laimer. Que deja Kimmich, pero la magia y lo verdaderamente diferencial de este equipo es que cualquiera puede ocupar las posiciones del medio, hasta tal punto que los delanteros se han convertido en los principales creadores de juego. En particular, el mismísimo Harry Kane es el verdadero playmaker de este Bayern. Como hemos visto en otros vídeos, muchos entrenadores están apostando por un caos controlado, donde ya no importa tanto quién ocupa la posición, sino que se ocupe correctamente en el momento justo. Pero Vincent Kompany lo está llevando al siguiente nivel. Harry Kane y Serge Gnabry flotan por todo el campo según dónde esté el balón sin mantener una posición fija. A simple vista puede parecer algo muy loco, pero el míster le da un sentido muy concreto. Si mis delanteros bajan a apoyar al centro del campo, generaré más superioridades y podremos tener el balón todo lo que queramos. A Kompany no le preocupa tanto que el ataque quede momentáneamente vacío, porque sabe además que esta situación confunde a los centrales rivales. Estos se quedan sin una marca clara y si deciden salir a presionar al delantero tan lejos, dejan un gran hueco a su espalda que pueden aprovechar los extremos o los laterales. Es que claro, es que mira esta jugada aquí. ¿A dónde coño va el central este? No sé qué equipo es, ¿qué es? ¿El Chelsea? Es que ¿a dónde coño va el central este de aquí? Sí, a ver, está bien pensado, del Bayern con mucha facilidad, aunque dentro de todo esto el superioridad numérica en el centro del campo y a esperar el error a que alguien la cague. Literalmente eso es el Bayern de Múnich. El ataque del Bayern de Múnich actual es eso: tener superioridad numérica en el centro del campo con los delanteros, tanto con los delanteros como con los laterales, y luego, una vez que pues ya los tienes mareados y aparezca un central a ser el bobo, pues ahí es donde tú aprovechas tu oportunidad, ¿no? Con los dos bandas que tienes a Michael Olaisi y a Luis Díaz, que pueden ser perfectamente de los mejores bandas del mundo. El rol de Harry Kane es una cosa de locos. No es que baje a apoyar al medio, es que muchas veces y cada vez con más frecuencia aparece al lado de los defensores centrales. Kane ya había demostrado su gran capacidad técnica, pero su habilidad para salir con el balón jugado es completamente inaudita. Hasta tal punto que él mismo reconoció que contra el Borussia Dortmund en Der Klassiker había firmado uno de los mejores partidos de su carrera. Pues bien, mirad en qué zona influyó más según su mapa de calor. Exacto, en su propia mitad de campo. Y si nos fijamos, hay una estadística que marca la diferencia en silencio. Tuvo el 90% de acierto en pases largos. El inglés dio una auténtica exhibición distribuyendo el balón y cambiando el juego de un lado a otro, algo que se ha convertido en una de las grandes mejoras del Bayern respecto al año anterior. La temporada pasada, el Bayern promediaba 3,68 cambios de orientación por partido, mientras que esta temporada esa cifra ha subido hasta 6,14. Son el equipo más destacado de Europa, también en este aspecto. Y aquí la habilidad de Kane es clave, ya que junto con Joshua Kimmich es el jugador que más cambios de orientación realiza de todo el equipo. Pero luego vais a ver por qué lo de Kane es todavía más locura de lo que parece. La idea del equipo es acumular a muchos jugadores en un lado del campo para atraer al rival y justo cuando este se vuelca, cambiar el balón hacia el otro costado. Entonces, cuando el balón vuela hacia el otro lado, se destapa otra de las claves de este Bayern, lo que ocurre en las bandas. Esta zona la ocupan el lateral y todo el hueco que dejaban aquí, también los centrales, al irse a defender a Luis Díaz después, ¿no? Y el extremo con una instrucción clara. Uno debe estar pegado a banda y otro debe estar metido más por dentro. Normalmente tanto Olise como Luis Díaz son los que están más abiertos. Dos extremos totalmente diferenciales en el uno para uno y que son sin duda una de las mejores parejas de Europa. El francés ya fue una de las sensaciones del fútbol alemán la temporada anterior, mientras que Luchito está como si llevara toda la vida jugando en Alemania. Muchos ya comentan que la cagada del hostia, justamente te iba a decir lo del Liverpool, tío. Lo del Liverpool es que no puede ser, tío. Tú no puedes regalar a un jugador como Luis Díaz, hermano, de la manera que se lo regalaste al Bayern de Múnich. Es que no tiene sentido, tío, que un equipo de primer nivel regale a uno de sus mejores futbolistas a un rival que yo te diría que directo, ¿no? Dentro de la Champions League, rival directo. Y encima el Liverpool todavía no ha encontrado ningún jugador en esa banda que te pueda promediar el nivel de Luis Díaz. Están probando ahora con Florian Wirtz, que contra el Real Madrid jugó Florian Wirtz por ahí por la banda, pero Florian Wirtz tampoco es que esté destacando mucho, ¿no? Es otro estilo de jugador, diferente a Luis Díaz también, ¿no?
Liverpool ha sido histórica en dejarle ir. Kompany busca que los laterales estén apoyando constantemente a los extremos con el objetivo de conseguir situaciones de 2 contra 1. Y precisamente de este tipo de combinaciones por la banda han nacido varios de los goles más importantes del Bayern esta temporada. Últimamente la conexión Laimer y Luis Díaz está siendo completamente... Es que dime esto, qué puta locura es, tío. Qué puta locura es esto, tío. Con Laimer y Luis Díaz están destrozando a media Europa. Luis Díaz, que no lo quería absolutamente nadie, que no lo quería el Liverpool, lo malvendieron por ahí. Y Laimer, que es uno de los jugadores más infravalorados del mundo del fútbol a día de hoy, diferencial. Lo más interesante de esto es que los laterales tampoco son laterales, en absoluto además. Además de apoyar al extremo, aparecen por dentro e incluso muchas veces se desmarcan a la espalda de la defensa. Son los jugadores más dinámicos del equipo y se mueven muchísimo para compensar la libertad posicional de otros compañeros. En especial es una pasada lo de Konrad Laimer, este tío que ha jugado de... Sí, porque aquí te está diciendo el tío, no, los laterales. A ver, Stanisic deja bastante que desear. Y yo creo que en el momento que vuelva Alphonso Davies, a ver, habrá que ver cómo viene de la lesión, ¿no? Porque viene de una lesión larga de pelotas, lleva muchísimo tiempo parado. Pero si vuelve Alphonso Davies o el Bayern acaba fichando otro lateral, ahí este equipo puede ser, vamos, puede ser una putísima pisonadora increíble, ¿no? Centrocampista toda su vida, genera constantemente situaciones de peligro para el equipo. Y es que Laimer es un jugador muy inteligente a la hora de leer las distintas situaciones del juego. Sin duda, el tapado de este Bayern y una bendición para su entrenador. De hecho, después de los delanteros, es el jugador que más acciones de tiro provoca de toda la plantilla. ¡Hostia! Como veis, los laterales son... Pues no lo sabía. Bueno, que provoca... Ah, vale, que provoca acciones de tiro. Vale, lo entendí. No lo había entendido bien, perdón. Una pieza muy importante en este esquema, aunque lo más demoledor es cuando el Bayern pisa los metros finales. Una vez llegan al área rival, el gigante alemán te ataca con todo. En el tercio final, el equipo acumula muchos jugadores y muy cerca unos de otros. Con esto pueden combinar rápido y abrir espacios entre las líneas rivales. Las jugadas del Bayern de Kompany están yendo a una velocidad de crucero, lo que hace que el rival no vea ni el balón. Y claro, dentro del área tienen a un animal llamado Harry Kane, que sí, es el playmaker del equipo, pero que también es el máximo goleador del fútbol europeo. Tiene cifras de absoluto récord para un tío que está especialmente inspirado. El inglés está marcando más de 10 goles de lo que las estadísticas de goles esperados esperan de él. Locura, una precisión de cirujano la dejó. También hay que decir muchos de penalti, ¿no? Creo que llevaba... Hostia, no me acuerdo cuántos llevaba al principio de temporada, pero llevaba unos cuantos más que Mbappé, ¿eh? Imagínense cómo está la cosa, cómo tiene que estar la cosa para que Harry Kane te llevara, no sé si eran 4 o 5 goles más que Kylian Mbappé de penalti. Harry Kane, aunque con este dato también podemos concluir que al Bayern le está saliendo todo de cara en este momento. Pero algo muy llamativo es que son el quinto equipo de toda Europa que menos encaja, y junto con el Arsenal, el que menos debería... Bastante curioso ese dato, porque recordemos que, sobre todo este Bayern, se está caracterizando por un estilo de juego muy ofensivo. En plan, ¿cómo puedes tener un estilo de juego tan ofensivo y recibir tantos goles? Pues porque la mejor defensa es un buen ataque. Al final tú, la cosa no es encerrarte atrás para defender con 5 tíos atrás, ¿no? Si tú tienes el balón todo el rato y tú estás dominando al rival, pues es prácticamente imposible que te marquen gol, ¿no? Y encajar según los goles esperados. Es decir, el equipo concede muy poco a pesar de su fútbol ultraofensivo, lo que tiene muchísimo mérito, porque para que todo esto funcione se necesita un nivel de concentración altísimo y muchísimo entrenamiento para que se entiendan entre sí y la presión funcione. Será muy interesante verlo contra rivales como el Paris Saint-Germain, que te presionan los 90 Madre mía, pues si tú lo vieras, pues si tú lo vieras, amigo. minutos y te exigen muchísimo, porque a pesar de que, como dijo Toni Kroos, el Bayern se está mostrando insultantemente superior en Alemania, sabemos que su desempeño en Europa será muy importante, aunque por el momento el Bayern ha renovado a Kompany hasta 2029, no solo por sus resultados, sino también por lo que representa, un entrenador que llegó en el momento más oscuro. Lo que dice el titular también es muy importante, tío, porque estamos viendo muchos entrenadores que a pesar de que están teniendo resultados con sus equipos, a pesar de que les están saliendo bien las cosas, como por ejemplo podría ser Xabi Alonso en el Real Madrid, a pesar de que ya se le están viendo las costuras en el partido del Liverpool, en el del Atleti y tal, ¿no? A pesar de que van ganando partidos, van líderes de liga, tal, no son entretenidos. Y este Bayern de Múnich tiene una cosa diferencial, que es que a día de hoy es el equipo más entretenido de toda Europa. No hay ningún equipo que sea tan divertido de ver como el Bayern de Múnich a día de hoy.
y que ha sido capaz de ganarse tanto a la afición como al vestuario, que está obsesionado en mejorar día tras día para llegar a ser el mejor en lo que hace. Kompany quiso ser entrenador cuando escuchó a Guardiola hablar, pero no por su idea de fútbol, sino por cómo lo transmitía. Y Kompany transmite la idea de que la grandeza no nace del talento, sino del trabajo constante, del sacrificio y de la fe en uno mismo cuando nadie más cree. Barbaridad histórica de vídeo, muy top, se iba por ahí mi like. Y bueno, poquito más que comentarles, chavales. Para mí el Bayern de Múnich es un firme candidato a levantar la Champions League este año, y más aún después de esta victoria contra el Paris Saint-Germain. Y yo creo que este equipo va a ser memorable. Si no se acaban llevando la Champions League, yo ya les digo que la próxima temporada o la siguiente se la van a acabar llevando, porque lo de este equipo es completamente inhumano. Y tenemos a Vincent Kompany para rato, porque encima está renovado pues prácticamente hasta 2030, ¿no? De 4 añitos más que nos tenemos que tragar a este tío en el Bayern de Múnich, y que la verdad que yo bastante a gusto, ¿no? Y poquito más, si les ha gustado el vídeo pueden darse un like y suscribirse al canal. Hasta otra, ya nos vemos, amigos, descansen por ahí.